ahora. Y la Comisión de Hacienda aprobó en general la reforma tributaria. Habla Mario Marcela, hasta ahora escuchemos. Como propósito, financiar la ampliación de derechos sociales, particularmente de la pensión garantizada universal, llegar a la meta de que esta alcance los 250.000 pesos, ampliar la cobertura de los sistemas de cuidado, invertir en infraestructura educacional, reducir las listas de espera en los hospitales y una serie de otras medidas de carácter social. La escala de estas necesidades sociales no permite que sean resueltas solo mediante un uso más eficiente de los recursos. Hay un tema de escala, de volumen de recursos necesarios para alcanzar estos logros, que es lo que justifica que haya una reforma tributaria. Esta es, por lo tanto, una reforma tributaria que busca aumentar la justicia en el sistema tributario en Chile, por un lado, en términos de quién paga los impuestos, una reforma tributaria donde quien tiene más pague proporcionalmente más. En segundo lugar, en reducir la elusión tributaria, que muchas veces también se puede activar por la vía de destinar recursos a asesorías de carácter legal, contable, etcétera, pero sobre todo también por el lado del gasto. Así que estamos muy contentos de haber podido dar este paso, haber tenido el apoyo que tuvimos por parte de las diputadas y diputados, y vamos a continuar con el proceso de tramitación de este proyecto con mucho entusiasmo y con mucha motivación, porque en el fondo estamos trabajando para las chilenas y chilenos que necesitan un Estado más cercano, más activo y con los recursos necesarios para responder a sus necesidades. Pero esta reforma tuvo 5 rechazos que son desde la centro derecha. ¿Cómo toma el que hoy no se haya logrado un apoyo unánime para una de las reformas que debe impulsar el resto del programa de gobierno, y si es que eso se podrá revertir en el trámite legislativo, entendiendo que la de hoy es recién la primera votación? Sí, bueno, tenemos que entender lo que es el significado de votar en contra de la idea de legislar o votar en general en contra de un proyecto. Votar en contra en general de un proyecto significa la ausencia de voluntad de legislar sobre la materia. En este caso, implica no solamente no legislar sobre las medidas tributarias que están contenidas en este proyecto, sino que también para que no existan los recursos para destinarlos a los fines que el proyecto persigue. En las intervenciones hubo distintas justificaciones. Algunos parlamentarios manifestaron su voluntad de seguir la discusión en particular. Nosotros vamos a seguir buscando acuerdos, vamos a seguir buscando mejorar el proyecto en todo lo que así lo amerite. Tenemos 27 indicaciones preparadas ya, que fueron explicadas a la comisión hace 2 semanas atrás, así que vamos a seguir en ese empeño. Pero nos parece que el seguir adelante implica tener una visión de lo que el país requiere tener una visión del momento histórico. ¿Ve cierta intransigencia de parte de la oposición? Lo que en relación a esto, yo hacía el paralelo con el año 90. El año 90, en la transición a la democracia, el gobierno de don Patricio Aylwin se propuso una reforma tributaria a este Congreso. Era una reforma tributaria que esencialmente buscaba revertir todas las rebajas de impuestos de los últimos años de la dictadura, donde prácticamente se intentó eliminar el impuesto a la renta, donde se redujo el IVA, se redujo los impuestos a los bienes de lujo, etc. Y en esa oportunidad hubo un sector de lo que es la actual oposición que votó en contra a lo largo de todo ese proyecto. Ese proyecto, por ejemplo, buscaba aumentar la asignación familiar, que en esa época estaba en 750 pesos, y sin embargo se votó en contra. Se venía de rebajar impuestos durante los últimos años de la dictadura y se votó en contra, o por así decirlo, a favor de mantener el statu quo.
Entonces, más que nada, la sensación que a uno le deja esta votación de minoría es una sensación de decepción, de no aprender de la historia, porque creo que hoy día, si miramos retrospectivamente al año 90, creo que a muy pocos de nosotros se nos ocurriría que habría sido una buena idea rechazar la reforma tributaria del presidente Elwin. Sensación de decepción es lo que dice el ministro Marcel mientras se le hacen más preguntas con respecto a esta votación de la reforma tributaria que se aprobó por 8 votos a favor y 5 en contra en la Comisión de Hacienda recién. Durante esta semana se va a definir específicamente los plazos, las fechas en las cuales se va a presentar la reforma previsional. En estos días vamos a tener ya una información más oficial, pero tenemos que tener esa definición. Se le consulta con respecto a otros aspectos particulares de la reforma tributaria. Habla de que se podría alejar la inversión de nuestro país. Lo que yo diría es que habiendo tenido conversaciones con muchos inversionistas extranjeros durante la visita a Nueva York, no es para nada la sensación con la que uno se queda. La sensación con la que uno se queda es que hay interés en invertir en Chile. Por supuesto que ese interés por un tiempo estuvo mediado por factores de incertidumbre que poco a poco se van a ir despejando. Uno de ellos es esta misma reforma tributaria, la modificación del royalty minero que está en el Senado. Así que el trabajo por nuestro lado va a ir orientado a ir despejando esa incertidumbre, implementar las medidas pro inversión que fueron anunciadas hace 10 días atrás. Así que nosotros nos interesa que haya reforma tributaria, que se recauden los recursos, que se invierta socialmente, que se invierta en ciencia y tecnología, y nos interesa también que haya mayor inversión y mayor productividad en Chile. Y nos parece que esos objetivos no son contradictorios entre sí, y creo que vamos a poder demostrar que efectivamente es posible crecer, desarrollarse y tener mayor justicia social con recursos intermediados por el Estado. Ministro, con respecto a la reforma previsional, algunos de los parlamentarios, por ejemplo el diputado de la UDI, Guillermo Ramírez, planteaba que es un intransable de parte de la oposición que los 6 puntos de capitalización vayan a un fondo individual y no a un fondo colectivo. No habla ni siquiera de 3 y 3, como en algún momento esta Cámara lo aprobó, sino que habla que es intransable, al menos de parte de ellos, que sean los 6 puntos para cotización individual. ¿Qué le parece que ya existe ese ánimo cuando el proyecto ni siquiera ha ingresado al Congreso? Yo creo que para las chilenas y chilenos la rigidización del proceso legislativo creo que es una señal muy negativa. Creo que la ciudadanía espera que el sistema político sea capaz de tener acuerdos, donde sea capaz de escucharse los argumentos, donde exista razonamiento, donde exista búsqueda de las mejores soluciones para la ciudadanía. Creo que vivimos días en los cuales se ha extremado el lenguaje, se han escuchado muchas frases duras, muchos términos descalificatorios. Eso no lo van a escuchar jamás de nuestra parte. El gobierno tiene la voluntad de colaborar, trabajar con los parlamentarios y trabajar por el país, trabajar por lo que las chilenas y chilenos necesitan. ¿Sí? Se le hace una última consulta al ministro de Hacienda, Mario Marcel, con respecto a explorar nuevos mecanismos pro inversión, que es lo que pide desde la oposición para que se pueda aprobar la reforma tributaria. Nosotros lo primero que tendríamos que hacer es discutir las indicaciones pro inversión que ya anunciamos. Veremos no solamente lo que se pide, sino que lo que se propone, porque también hay aquí una discusión, un trabajo que tiene que ser constructivo, no simplemente sentarse a esperar a ver qué es lo que plantea la otra parte. Y en ese sentido, los parlamentarios de gobierno, el propio presidente de la comisión, nos ha contado un trabajo que ellos han estado haciendo en esa materia, y ojalá
que trabajos de ese tipo, de preparar propuestas de indicaciones, sabiendo, ¿cierto?, siempre que requieren el patrocinio del Ejecutivo, dado que se trata de materias tributarias. Ojalá que ese trabajo lo pudieran hacer todos los sectores, porque eso ayudaría a que esta fuera una mejor reforma. No sé si el presidente quiere hacer... Se le va a hacer una última pregunta al ministro de Hacienda. Se le pregunta por los ánimos que existen en torno a la reforma tributaria recientemente aprobada en la Comisión de Hacienda. El presidente puede contar cuál es el plazo para las indicaciones, cómo sigue el proceso. Bueno, va a hablar el presidente de la Comisión de Hacienda, el diputado Jaime Naranjo. Nosotros dejamos acá las declaraciones del ministro de Hacienda, Mario Marcel, con respecto a esta reforma tributaria aprobada recién nomás en la Comisión de Hacienda de la Cámara. Claro, estamos escuchando entonces al ministro de Hacienda luego que la Comisión de Hacienda aprobara en general el proyecto de reforma tributaria. Ahora lo que quedaría en estas próximas 2 semanas es que se inicie el plazo para las indicaciones y de ahí recién se va a votar en particular. Así que vamos a estar ampliando esa información más adelante con Kevin Felguera, que se encuentra ahí en el Congreso.